Imagina que estás en el 2040. Quieres preparar una ensalada para tus hijos, pero no hay tomate, no hay lechuga, no hay zanahoria. Y no porque no quieras o no tengas con qué comprarlo, es porque no existe en tu mercado. Esto no es ciencia ficción, es la proyección científica si seguimos perdiendo suelo fértil a la velocidad actual. Ahora quiero que cerremos los ojos un instante pequeñito y pensemos en esa finca de los abuelos o en esa casa materna con ese patio enorme, con un suelo fértil, generoso, pero que ahora se ve frágil. Ese suelo es la promesa que le tenemos a nuestros hijos. Y esa promesa me cambió la vida. Actualmente tenemos retos enormes como humanidad. Y yo, como buena científica, les traigo un par de datos. Cada año perdemos 24.000 millones de toneladas de suelo fértil. 3.000 millones de personas están en urgencia alimentaria. Cuando suben los costos de los fertilizantes y de los insumos, los campesinos, los agricultores tienen dificultades para producir el alimento. Y eso aumenta los costos. Nosotros, como consumidores, terminamos pagando más. Y esta ecuación es sencilla pero letal. Entre más suelo perdemos, menos comida producimos. Cuando hay menos comida, hay más hambre. Y cuando hay hambre, aumenta la violencia, aumenta la migración y aumentan los conflictos. Para el 2050 tenemos el reto de producir 70% más alimentos para una población de 9.000 millones de personas en este mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué suelo vamos a producir? Yo vengo hoy no como científica, sino como una madre agricultora. Cuando yo crecí en medio de cultivos de mora, de arroz, de caña de azúcar, cruzando ríos, montando a caballo, de la mano de una madre que hasta hoy mantiene el legado de llevar educación a las montañas más recónditas y más lejanas del municipio donde yo crecí. Esa madre forjó en mis hermanos y en mí la firme convicción de que veníamos a este mundo a servir. Con los dones y talentos que tuviéramos, con lo que Dios nos dio, veníamos a servir, porque no somos dueños de nuestras circunstancias y de dónde nacemos, pero sí tenemos la capacidad de escoger la actitud con la que vas a servir. Así crecí, conociendo muy de cerca los desafíos de los agricultores. Altos costos de fertilizantes, suelos degradados, poca educación y acceso a la tecnología, conflictos geopolíticos que hacían cada vez más difícil que los jóvenes vieran en el campo una ilusión. Y así creció en mi mente esa semilla del cambio y esa capacidad de buscar una alternativa. En mi mente estaba, ¿qué se puede hacer por el campo? ¿Qué puedo hacer desde lo que yo tenía? Y así creo que se forjó esta motivación, este propósito. Pero no fue fácil. Cuando yo me gradué del colegio, no obtuve calificaciones maravillosas ni medallas académicas por buen rendimiento e inteligencia. Obtuve 2 medallas, una por perseverancia y otra por disciplina. Confieso que las recibí un poco desilusionada, estaba triste.
Y mi hermano mayor se acercó a mí y me preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás feliz? Y le dije, yo creo que con estas medallas y el puntaje no me alcanza para entrar a una universidad. Yo quería entrar a una universidad que yo creo que se van a acordar por el logo, la mejor para los mejores. Era es y continúa siendo muy competitiva. Y entonces mi hermano me dijo lo siguiente, mira, tú puedes ser muy inteligente, tener las mejores calificaciones, pero sin perseverancia y sin disciplina no lograrás muchas cosas en la vida. En cambio, si tú guardas estas medallas y aplicas esto a tu vida, yo te aseguro que vas a lograr todo, incluso entrar a la Universidad del Valle. Me emociono cuando lo cuento. Y así fue. Entré a la Facultad de Ciencias y entré a estudiar biología. Cuando me gradué, empecé a trabajar en un cultivo que amo, la caña de azúcar. Entré a trabajar en la agroindustria de la caña de azúcar. Y ahí seguía esa mente con esa pregunta, ¿cómo aumentar la productividad? Y así, esto nunca se salió de mi mente. Y decidí empezar a hacer un doctorado y trabajar al mismo tiempo. Yo quería hacer ciencia aplicada. Yo quería que esto pudiera ser solucionable. Empecé a estudiar y encontré en toda esta investigación, después de 5 años, unos microorganismos maravillosos. Las bacterias fijadoras de nitrógeno y promotoras de crecimiento. Y dentro de estas había una especial de la que yo me enamoré, Bradyrhizobium. Esto es lo que yo veo en un microscopio. Y esta Bradyrhizobium era propia de nuestros suelos, de aquí, de esta región. ¿Y qué tal si el suelo siempre supo cómo regenerarse? ¿Y qué tal si esta parte viva era la respuesta que estaba buscando? Sin duda, seguí los ensayos, hice los aislamientos en laboratorio, vi cómo este microorganismo tan sencillo y tan humilde tomaba el aire y lo convertía en nutrientes para las plantas. Generaba hormonas de crecimiento que hacían crecer las raíces, como lo pueden ver aquí. Estas raíces con la explicación de estos microorganismos eran más grandes, eran semillas de caña de azúcar. Y otras que no habían sido aplicadas, las raíces eran más pequeñas. Y yo me emocioné tanto que dije, esto puede ser una alternativa para los agricultores. Empecé toda esta investigación y dije, ¿y si lo sacamos del laboratorio y empezamos a hacer pruebas con estos microorganismos a escala comercial? El reto era enorme y el miedo también, pero yo lo iba a hacer con miedo y todo. Empezamos a hacer las investigaciones, empecé a tocar puertas, recibí muchos no. No se puede hacer ciencia aplicada a la agroindustria, eso es para otros países. Los científicos deberían estar mejor como en los centros de investigación y las universidades, no acá en la industria. Esta idea no es tan buena. Recibí muchos no. Y aquí viene una reflexión. No importa todos los no que te digan. Confía en lo que crees. Comparte tu idea. En algún momento llegará esa persona, ese grupo de personas que potencien tu idea. Y así seguí trabajando en este tema hasta que un día llegó el sí. Un grupo de gerentes y en especial una gerente financiera. Me dijo, listo, ven, cuéntanos cuál es tu idea. Y yo me fui con toda mi academia y con todo mi grado científico a explicarle todo desde el inicio de las bacterias. Yo creía que eso era suficiente. Al terminar, estos gerentes y en especial esta gerente financiera me dijo, está chévere, pero necesito que me entregues la tasa interna de retorno de este proyecto, la TIR. Y
cuál es el periodo de recuperación de la inversión. Y porfa, puedes hacer que tu idea dure 2 minutos, hacer un elevator pitch. Y yo dentro de mí dije, hola Dios, soy yo de nuevo. Por supuesto, con mi formación yo no sabía de qué me estaba hablando, pero le contesté, sí, claro, por supuesto. Yo no era consciente de todo lo que tenía que estudiar y de todo lo que tenía que aprender del mundo corporativo. Así, me rodeé de personas, por ejemplo, los profesores de la Universidad de Georgia Tech, porque hasta allá fui a tocar puertas para que nos apoyaran, los profesores de la Universidad del Valle, agrónomos, estadísticos, abogados, todos los que pudiera aprender y me pudieran enseñar. Y aquí viene la parte del agradecimiento, porque sin todas estas personas no hubiese sido posible. Esas personas hasta oraron para que este proyecto funcionara. Empezamos a hacer el proyecto, hicimos metagenómica, hicimos extracción de ADN y llevamos los ensayos a gran escala. Todo estaba funcionando aparentemente muy bien y estábamos en esa cúspide de obtención de los datos. Y ¡pum! Quedé embarazada. Por fin, lo que habíamos pedido tanto a Dios, mi esposo y yo, se nos daba. Solo que estábamos en la cúspide de la escritura y la consecución de estos datos. Y las que son mamás me van a entender. En ese primer trimestre tú no quieres hacer nada. Y me pasaba lo de Tim Urban en su charla TED, que se las recomiendo. Yo tenía el cerebro del procrastinador. Yo tenía todas las excusas para no hacer nada más en esa tesis. Pero había una motivación. Había unas plantas y había un cultivo que no me daban espera. Y aquí hubo otro héroe, mi esposo. Sostuvo, ayudó, soportó una estudiante llorando, gritando, con rabia, escribiendo una tesis, defendiendo una tesis doctoral. Y así defendí mi tesis doctoral con los siguientes resultados. Después de que terminé de defender mi tesis, recuerdo vívidamente que dormí todo ese fin de semana y comí todo el helado de arequipe que se me atravesara. Estaba muy, muy exhausta. Pero todo esto valió la pena. Todo este esfuerzo valió la pena. Y aquí algunos de los resultados, porque las imágenes hablan más que las palabras. Estas semillas de caña de cultivos comerciales a gran escala habían sido aplicadas con microorganismos, las de arriba y las de abajo sin microorganismos. Las desenterrábamos y veíamos estas raíces. Por ahí es por donde entran los nutrientes a las plantas. Y no estábamos compitiendo con los químicos, estábamos trabajando en apoyo. Estos microorganismos estaban haciendo disponibles esos nutrientes para las plantas y se notaba. Plantas más grandes, tallos más grandes. Aquí estas plantas tienen 6 meses. Desenterrábamos todo. Ensayos comerciales. Con microorganismos y sin microorganismos. Las raíces eran enormes. Los tallos eran más grandes. Eran más fuertes, más altos, en mayor cantidad, en mayor grosor. Y yo por fin estaba viendo que esto que habíamos visto en laboratorio estaba funcionando a nivel comercial. Y por fin teníamos una alternativa. Y no cualquier alternativa. Era una alternativa que estaba teniendo un impacto en la sostenibilidad. Porque no era solo optimizar desde el punto de vista ambiental estos fertilizantes. Era que no estaban contaminando los acuíferos, no estaban contaminando el aire con óxido nitroso. Además, en la parte social teníamos un impacto enorme porque el agricultor se estaba apropiando de este conocimiento. Se estaba dando cuenta que el suelo tiene una parte viva que puede trabajar con él y que puede hacer que sus cosechas sean mejores.
Y desde el punto de vista económico, al optimizar fertilizantes, obtuvimos con estos microorganismos 20% de aumento en la germinación y 6,8 toneladas de caña de azúcar por hectárea por aumento en esta aplicación de microorganismos. Además de aumento en sacarosa. Era increíble. Por fin, lo había logrado. Había una alternativa. Me gradué con 39 semanas de embarazo. Afuera del auditorio, del Coliseo, había una ambulancia con sus lucecitas encendidas por si esta señora de la emoción rompía fuentes. A la semana siguiente nació mi hija, nuestra pequeña maravilla, y con ella ese deseo enorme de seguir uniendo ciencia con agroindustria. ¿Y qué tal si este modelo no solo se queda en Colombia? ¿Qué tal si este modelo lo podíamos repetir a nivel Latinoamérica? ¿Qué tal que eso fuese posible? Que esa motivación, que ese propósito de niña que había alimentado con esta disciplina y esta persistencia y que había sido nutrido con todas estas personas que habían decidido apostarle a esto y que se materializaba en estos microorganismos, ¿cómo hacer para que estuviera al servicio de mi región, de toda una región? ¿Cómo hacer para que esto impactara a más personas, para que llegara a más agricultores? Y así creció nuestro emprendimiento, nuestra empresa. Y me alegra saber que cuando tu solución toca una persona, impacta a una persona y esa persona impacta a otra y otra y otra y otra, esto se vuelve un efecto multiplicador. Hoy estamos en Costa Rica, estamos en Perú y próximamente en Argentina. Y me alegra contarles que mis pupilos, como yo les llamo cariñosamente, mis hijos adoptivos, por ejemplo, Laura, el próximo año empieza su maestría en esta misma línea de investigación en la Universidad de Costa Rica. Elías, agrónomo, está trabajando con caña de azúcar sostenible en Costa Rica, en Perú y mis próximos pupilos en Argentina. Esto es generar oportunidades, esto es impactar vidas, esto es que los jóvenes vuelvan a enamorarse del campo, de donde se producen los alimentos que llegan a nuestras mesas. Por supuesto, he recibido condecoraciones y premios por esto, pero más allá de eso, mi pequeña maravilla cree que la mamá es la que más sabe de plantas. Aún sigo siendo su héroe. Más allá de esto, la reflexión y lo que quiero contarles hoy es, esta historia no es mía, es tuya, porque todos tenemos esa idea en nuestra mente, esa solución, eso que va a impactar. Solo necesitas contársela a las personas indicadas. Y te pregunto, ¿qué idea has tenido en tu cabeza por años que el mundo necesita escuchar? No tiene que ser una gran idea, tiene que servirle a la humanidad. ¿Cuántos no tienes que ignorar para llegar a ese sí que apoye tu idea? ¿Cuántas vidas estás impactando con tu propósito, con tu motivación, con tu disciplina, con tu trabajo? El futuro está en la tierra que pisamos y en las vidas que impactamos, porque sin duda somos más felices cuando servimos a los demás. Muchas gracias.